والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Hayakum Allah ya Juan, barakallahu fikum, bienvenidos. Regresamos a la clase que empezamos la semana pasada sobre el estudio del libro Fadlul Islam, la excelencia del Islam, o también se traduce en veces la virtud del Islam, escrito por el Imam, el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y estamos inshallah usando la explicación del mufti o Sheikhuna Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, que Allah lo preserve, lo cuide y lo protege. Amén. La semana pasada entramos en el libro se llama así Fadlul Islam porque el primer capítulo el primer capítulo es Fadlul Islam, la excelencia del Islam o la virtud del Islam. Entonces empezamos en ese primer capítulo y nos faltaba un poco para terminarlo, pero vimos en esa clase las ayat del Corán y los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que menciona la excelencia y la gran virtud del Islam, el din de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Entonces nos faltan unas narraciones un poco para terminar este capítulo y seguir al siguiente capítulo. Y empezamos con el dicho del Imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que menciona el Imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. Que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y dice y en el Sahih o la colección de ahadith sahih de el Imam al-Bukhari, ta'liqan, yani lo usó como un título, y vamos a explicar, o Sheikh Fawzan va a explicar sobre esto, que menciona que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que, por cierto, la religión más amada a Allah es el Hanifiyya al-Samha. La Hanifiyya, que es la religión pura para Allah subhanahu wa ta'ala, que fue practicada por el profeta y el mensajero de Allah, Ibrahim alayhi salatu wasalam. Y el Sheikh va a mencionar más sobre esto. Pero este hadith es el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam en Sahih al-Bukhari, que menciona Ahabbu din ilallah, el din ilallah, yani la religión o la práctica de cómo adorar a Allah. Lo más amado a Allah es Hanifiyya as-Samha. Hanifiyya, pues la manera en cómo adoró Ibrahim alayhi salatu wasalam a Allah subhanahu wa ta'ala, sobre Tawhid, con Iman. O sea, Hanifiyya o Hanif, que era, mencionamos, o el Sheikh va a mencionar también ayat donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Ibrahim era Hanif. Hanif significa la persona que se rinde y se entrega en obediencia, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala sobre Tawhid. Ese es el Hanif.
¿Nam? O si es mujer, pues Hanifa. ¿Nam? Ese es el Hanif. Y la religión de esa práctica y de esa adoración pura, con Tawhid, que es solo para Allah subhanahu wa ta'ala, es Hanifiyya. Es la práctica de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Y Sheikh al-Fawzan menciona y dice aquí, empezando en su dicho wafihi, y en él, es decir, en el Sahih al-Bukhari, porque el hadith que mencionó Sheikh Muhammad Wahhab antes fue reportado por Sahih al-Bukhari, y entonces sigue con esta siguiente narración diciendo wafihi, y en él también está esta narración, es decir, en el Sahih al-Bukhari, la colección de ahadith del Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Y dice Sheikh Muhammad Wahhab ta'liqan, es decir, que el hadith es lo que se llama mu'allaq. Mu'allaq es que el Imam al-Bukhari usó unos ahadith para sus títulos de sus capítulos y subcapítulos. En vez de nomás poner un nombre de su capítulo o su subcapítulo, él usaba hadith sin mencionar la cadena de transmisión del hadith. Sabemos que en el Sahih al-Bukhari, en árabe, porque no sé si en las traducciones de inglés o en español vienen con la cadena completa de transmisión del Imam al-Bukhari hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero en árabe sí vienen. Entonces, todos los ahadith que colectó el Imam al-Bukhari y los imams de la Sunna cuando escribieron ahadith vienen con las cadenas de transmisión de narradores por cada hadith. Pero los ahadith que usó el Imam al-Bukhari, que se llaman el mu'allaqat, o esos hadith que usó como títulos, esos el Imam al-Bukhari no escribió una cadena de transmisión para esas narraciones, y por eso se llaman mu'allaq. Mu'allaq quiere decir algo que es colgado. Entonces, como que colgó ese hadith para usarlo como un título, ¿no? Entonces, aquí el Sheikh explica eso, de que los mu'allaqat son majzum bihi o ghayr majzum bihi. Esos que son ahadith con certeza que regresa con cadena al profeta sallallahu alaihi wasallam, y otros que no son. El imam menciona aquí, Sheikh al-Fawzan, que el imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, o el Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, menciona o colectó todos estos hadith que son mu'allaqat del imam al-Bukhari, esos hadith que usó como títulos en su libro, y él colectó todos estos ahadith, el Hafid ibn Hajar al-Asqalani, y escribió las cadenas de transmisiones para todos estos ahadith. Y este libro de Hafid ibn Hajar al-Asqalani se llama Taghliq al-Ta'liq, que menciona las cadenas de transmisión por cada uno de estos ahadith al-mu'allaqat de al Imam al-Bukhari en su Sahih. Es un servicio grandísimo y buenísimo para la Ummah de Muhammad, y la gente de conocimiento y los sabios del Islam usan esa colección para mencionar las cadenas de transmisión para esos ahadith. Entonces dice Sheikh al-Fawzan, menciona el autor, es decir, el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-Hanifiyya, o sea, en este hadith menciona el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la religión o la práctica más amada a Allah es el Hanifiyya Samha. O Hanifiyya Samha, dice el Sheikh, Hanifiyya significa aquí la religión de Ibrahim alayhi salatu wasalam, el profeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, el mensajero de Allah, yani Ibrahim alayhi salatu wasalam. Y Samha es decir algo fácil, y los sabios han mencionado fácil para entender, fácil para practicar, fácil, o sea, de lograrlo. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado, el Sheikh menciona aquí unas ayat donde menciona este nombre Hanif, y dice, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Inna Ibrahima kana umma,
قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Que por cierto Ibrahim era una umma, un pueblo entero, y era obediente y se rindió a Allah subhanahu wa ta'ala hanifan, en obediencia, en adoración para él solo y único, y no fue de los politeístas. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Y después revelamos a ti que sigues la religión, o que sigas la religión de Ibrahim Hanifa. Ibrahim, el que se rindió, el que se sometió, el que se entregó completamente en obediencia a Allah en Tawhid, o con Tawhid. Ese es el Hanif. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dijo: وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّا أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ¿Y quién es? Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, ¿y quién es mejor en din, en práctica, en religión, de aquel que se somete su rostro a Allah o para Allah solo y único? Y él es muhsin, él es el que hace bien, que hace buenas obras, es decir, adora bien. وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, y sigue la religión de Ibrahim Hanifa. Entonces dice Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, y menciona y dice: el Hanif es el que obedece a Allah y se entrega a Allah subhanahu wa ta'ala y se aleja de todo lo que no es de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Ibrahim alayhi salatu wasalam, dice el Sheikh, era muqbil al Allah. Él era obediente a Allah, él se entregó a Allah. Él aceptaba y obedecía todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le mandaba, y se oponía a todo lo resto de la creación. Entonces Hanifía es la religión y la práctica y el din de Ibrahim alayhi salatu wasalam. Es la religión igualmente de Muhammad, el profeta y el mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Y que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ibrahim no era un judío ni cristiano, pero era Hanif Muslim. Era un musulmán que se sometió a Allah subhanahu wa ta'ala y se rindió y se entregó en obediencia, en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y no era de los politeístas. Entonces dice Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, que los judíos reclaman o dicen que Ibrahim era judío. Y eso es, subhanallah, de que la Torah, la revelación que fue revelado a ellos, al pueblo de los judíos, fue revelado después de Ibrahim. Entonces, ¿cómo puede ser judío? Porque fue revelado a Musa alayhi salatu wasalam, y Musa y él, había muchas generaciones entre ellos. Entre él, Ibrahim y Musa, era un gran tiempo entre ellos. Y dice, igualmente los cristianos dicen que Ibrahim era cristiano. El Sheikh aquí dice, pero no era judío ni era cristiano, porque estas dos religiones o prácticas o legislaciones fueron revelados después de Ibrahim alayhi salatu wasalam. Y Allah subhanahu wa ta'ala refuta a estos que dicen eso de los cristianos y judíos, diciendo: وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. La misma ayah que mencionamos de que Ibrahim alayhi salatu wasalam no era judío ni era cristiano, pero era Hanif Muslim. Era alguien sobre Tawhid que se sometió a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración solo y único, y no era de los politeístas. Entonces Hanifía, dice el Sheikh, es la religión y la práctica de adoración
a Allah subhanahu wa ta'ala de Ibrahim alayhi salatu wasalam, el mensajero y el profeta de Allah. Y es la religión y la práctica más amada a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto, pues, dice el Sheikh Fadalla, ala anna al-Islam huwa ahabba ad-din, wa ahabba ad-diyan. Que, esto significa que el Islam, porque el Islam es Hanifiyya, es la religión y la práctica más amada a Allah subhanahu wa ta'ala. Perdón. Seguimos con la siguiente narración que menciona Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, que es la narración de Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, que dice: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يأبس ورقها إلا تحطت عنه ذنوبه كما تحاط عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في السنة خير من اجتهاد في خلاف في سبيل الله وسنتي. انظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. Esta narración de Ubay ibn Ka'b, y Juan Barakallahu Fikum, menciona y dice Ubay ibn Ka'b, que era uno de los sahabi, de los sahaba: aférense al camino o aférate al camino y a la sunna. Por cierto, no hay ningún siervo que siga el camino y a la sunna que recuerde a Allah, excepto que sus ojos se llenan de lágrimas por temor a Allah y de que el fuego lo toque. Ni hay siervo que siga el camino y la sunna que recuerde al misericordioso, excepto que su piel tiemble por temor a Allah Todopoderoso. Sin embargo, sería como un árbol cuyas hojas se han marchitado y sus pecados se desprenderían de él como se desprenden las hojas de este árbol. Y la moderación al seguir la sunna es mejor que la oposición al camino y a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Esta narración está colectada en Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a por el Imam Al-Lalekai. Sheikh Al-Fawzan menciona sobre esto y dice: esta narración de Ubay ibn Ka'b vemos y muestra la excelencia del Islam y la gran virtud del Islam. Menciona y dice que si la persona está sobre el camino correcto y sobre la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces si llora por temor a Allah subhanahu wa ta'ala, no le tocará el fuego. Y eso es porque, por cierto, el khashya Allah subhanahu, porque él tema a Allah subhanahu wa ta'ala y él está sobre el camino correcto y la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, es decir, sobre la metodología y práctica correcta de la religión. Dice Sheikh Al-Fawzan y sigue, dice: si tema a Allah subhanahu wa ta'ala y él está, aquí está mencionando el Sheikh, pero si él tema a Allah subhanahu wa ta'ala, pero no está sobre la sunna y no está sobre el camino correcto,
es decir, está sobre innovación y está sobre un camino desviado, entonces no le beneficia que llore o que según teme a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Porque eso no ayuda a la persona si está sobre innovación o si está sobre desvío, ¿no? Dice el Sheikh, muchos cristianos lloran y dicen que teman a Allah subhanahu wa ta'ala, pero no están sobre la guía, no están sobre el camino correcto, más bien están sobre el camino desviado, ¿no? Muchos de los desviados de los quburiyin, aquellos que adoran a los muertos en las tumbas, y muchos de los los innovadores, dice el Sheikh, lloran fuerte y con llantos y rogando a Allah, o sea, se ven como si son sinceros, pero nada de esto no les va a ayudar, nada de esto que hacen les va a ayudar. Eso no les beneficiará con Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es porque no están sobre la sunnah. ¿No? لأنهم ليسوا على السنة فليست الإبرة أن يبكي الإنسان ويخشى وإنما الإبرة بما هو عليه. ¿No? Lo que es importante no es de que la persona llore y que teme necesariamente, pero lo que es importante, el camino en que él está, la práctica en que él está, la creencia en que él está. Eso es lo importante. No. El Sheikh dice entonces, Ubay ibn Ka'b menciona en la última parte de esta narración, en la iqtisadan fi sunnah, que por cierto, la moderación, es decir, hacer poco en seguir la sunnah, es mejor que hacer mucho y oponer el camino de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? O sea, hacer poco sobre la sunnah es mejor que hacer mucho esfuerzo y oponer el camino de Allah y la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Este dicho dice el Sheikh, hada kalam azim, es un dicho grandísimo, ¿no? Y importante. La obra buena, aunque sea poca, pero sea sobre la sunnah, esté acorde de la sunnah, es un gran bien, dice el Sheikh, khairun kathir, ¿no? Pero un gran esfuerzo sobre bid'ah, esto no beneficia a la persona que lo hace. Aunque se esfuerce día y noche, haciendo mucho esfuerzo, y eso es porque no está sobre el camino de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. La adoración a Allah no se acepta excepto que esté acorde de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh otra vez, فَلَيْسَتْ الْإِبْرَ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ. Lo que es importante no es hacer mucho, ni llorar mucho, ni según decir que temas mucho, o mostrar que temas mucho. Pero lo que es importante, إِنَّمَا الْإِبْرَ فِي طريق الذي عليه الإنسان. الإبرة باتباع الكتاب والسنة ولو عمل قليل ولو كان عمل القليل. ¿No? De que dice pero lo que es importante es el camino en que está la persona. Lo importante es seguir el Corán, el libro de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque sea poco que hace, aunque sean pocas obras, ¿no? Y dice el Sheikh, حفظه الله تعالى, فهذا يكون على خير كثير وعلى سبيل النجاح. ¿No? Y esto, فهذا يكون على خير كثير, y esto es hacer muchísimo bien, ¿no? O está muy bien, por ser que está sobre el camino de salvación, el camino de éxito. Y su llantos o que llore o que teme, esto le ayudará también
y lo salvará del fuego si es que está sobre el camino de Allah y la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Pero si opone el camino de Allah y opone la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, pues entonces nada de esto le beneficiará. No. Sigue con el dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, la siguiente narración, que es de Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu. Menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice: وعن أبي درداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يعيبون سحر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى واليقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. No. Que narró Abu Darda radiyallahu an, es un sahabi también de los sahaba, que Allah esté complacido con él, que dijo que buenísimo es el sueño y el iftar, yani que no esté ayunando, yani, o que que buenísimo es el sueño y los días en que no están ayunando los sabios. ¿Cómo pueden dejarse engañar por aquel que deja de soñar o deja de dormir y ayuna los días? ¿Cómo se puede dejar engañar por eso de los necios o de los desviados? Y el peso de un átomo con rectitud, con piedad y certeza es mejor o es mayor, es más grande y más digno ante Allah que la adoración de los engañados y de los desviados. No, esta es la narración de Abu Darda, colectado en Hilyat al-Awliya, de Abu Naim, del Imam Abu Naim. Sheikh Al-Fawzan dice y menciona y comenta sobre esta narración. Dice: esta narración de Abu Darda es similar a la narración de Ubay ibn Ka'b en su significado, más o menos. Y dice que la persona que tiene la creencia correcta y la práctica correcta, aunque esté dormido, ¿no? فهو خير من صاحب العقيدة الفاسدة. Él es mejor que aquel que tiene una creencia corrupta y desviada, aunque esa persona está parado orando todo el día y toda la noche, ¿no? وصاحب سنة في نومه, y la persona de la sunna cuando está durmiendo o cuando no está ayunando, él está sobre el bien. Pero la persona de innovación, la persona de bid'ah, cuando está despierto en la noche, parado en adoración, en su oración, en su salah, o en el día cuando está ayunando, él está sobre el mal. Él está sobre el mal. Y estas acciones no le benefician, ¿no? Porque él hace todo eso estando en un camino que no es el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni es su guía. No. Perdón. No. Entonces, ahí con esa narración terminamos el capítulo, el primer capítulo del libro Fadl al-Islam, y vamos, bi'idhnillahi ta'ala, y Juan, vamos a leer primero el texto del capítulo, el segundo capítulo de este libro, que el segundo capítulo es el capítulo sobre la obligación de abrazar o entrar al Islam, ¿no? Abrazar el Islam o entrar en la religión del Islam. La obligación de entrar al Islam o la obligación de abrazar el Islam. No, ese es el segundo capítulo. Vamos a leer todo el capítulo de esto primero, antes de mencionar
el comentario y la explicación de Sheikhuna Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Entonces, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, el imam Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, menciona y dice, y el dicho de Allah Todopoderoso, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y quien busque una religión diferente al Islam, jamás le será aceptada, y en el más allá, en la ákhira, estará entre los perdedores o aquellos que han perdido todo el bien. Entonces vemos aquí que Allah no acepta ninguna otra religión excepto Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Y quien busca otra religión que no es la religión del Islam, Allah no la va a aceptar de él nunca, jamás. La siguiente ayah menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice que Allah Todopoderoso dijo: Inna ad-din inda Allah al-Islam. En verdad la religión ante Allah es el Islam. No es ninguna otra religión, es solamente el Islam. Allah no acepta ninguna otra religión. Si la persona se muere, no importa que la persona era, según ante la gente, una persona noble o buena, o que da caridad, que ayuda a la gente, que no miente, que no hace malas obras, según lo que ellos ven. Pero si esa persona rechaza el din del Islam y quiere otra religión en vez de la religión del Islam, pues Allah no aceptará de él esa religión. Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí, dice: Inna ad-din inda Allah al-Islam, que por cierto la religión ante Allah es el Islam. Es decir, la única religión con Allah es el Islam. Y Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh Muhammad Wahhab menciona y dice, y Allah subhanahu wa ta'ala dijo igual: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Y este es mi camino recto, así que síganlo. Y no sigan los otros caminos, porque los apartará de su camino, es decir, el camino de Allah. Entonces acá Allah subhanahu wa ta'ala menciona: este es mi camino, el camino recto, es decir, al Islam, síguenlo. Es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Y no sigan los otros caminos. Aquí es una prohibición. Da una orden primero y después da una prohibición. De que no seguir las otras religiones y otras creencias y otros caminos, otras prácticas. Pero hay que seguir el camino del Islam, la práctica de la sunnah, la creencia del din de Allah. Eso es lo que es obligatorio sobre nosotros. Porque si sigues los otros caminos, te van a apartar de el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. El gran sabio de los tabi'in, Mujahid era el alumno de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Y Mujahid él tomó el conocimiento de Abdullah ibn Abbas de cada aya del Corán, recitando cada aya del Corán a Abdullah ibn Abbas, preguntándole el significado. Entonces los sabios han mencionado que cuando tienes un dicho de Mujahid, tómenlo, porque Mujahid estudió con detalle el Corán con Abdullah ibn Abbas. Entonces sobre esta aya, donde Allah subhanahu wa ta'ala y no sigan los otros caminos, Mujahid menciona y dice aquí, y Mujahid, Allah tenga piedad de él, dijo: los caminos que se menciona aquí, Allah subhanahu wa ta'ala, son innovaciones y dudas. Los otros caminos, es decir, innovaciones y dudas. Dudas aquí es decir, shubuhat. El dicho en árabe que se menciona, o lo que está diciendo aquí Mujahid, es as-subul al-bid'a wa shubuhat, que los otros caminos donde Allah subhanahu wa ta'ala dice no sigues
يعني ولا تتبعوا السبل, y no sigan los otros caminos. Aquí dice subul significa bid' o shubuhat. Bid' son las innovaciones, o shubuhat son esos asuntos dudosos, esas dudas que dudas en tu din, o esos asuntos que te hacen dudar, ¿no? Es decir, el desvío, innovaciones y el desvío. No. Entonces sigue Sheikh Muhammad Wahab con hadith de Aisha radiyallahu anha, y dice: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Que Aisha narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien hace una innovación, o quien innova en este asunto de nosotros, es decir, la religión, algo que no es de él será rechazado, o algo, dice ma laysa minhu, lo que no es de él, fahuwa, es rechazado. Igualmente la otra narración de Aisha que menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quien hace una acción, ¿no? Quien hace cualquier acción que no esté de acuerdo de nuestra práctica, será rechazado, ¿no? Será rechazado. Entonces, las dos narraciones, una menciona quien hace una innovación. Quien hace una innovación, esto no será aceptado. Y quien hace una acción o un acto que no está de acuerdo de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, será rechazado igual. Entonces, una condición para hacer las obras buenas y las obras que se usan para acercarse a Allah o a adorar a Allah, es una condición que tiene que ser de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No adoramos a Allah como queremos. No adoramos a Allah como nos da la gana o como nos llega a la mente. Yo creo que debemos hacerlo así, o yo creo que debemos, o yo opino que debo hacerlo así. No. Tenemos que seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Now, perdón. Igualmente en el Sahih del Bukhari menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah la siguiente narración, y dice: igualmente en el Sahih del Bukhari que narró Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Toda mi nación entrará al paraíso, illa man aba, excepto aquel quien lo rechace. Entonces le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿quién rechazará eso, oh mensajero de Allah? Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: man atani dakhala al-jannah, quien me obedece entrará al jannah. Wa man asani faqad aba, y quien me desobedece ha rechazado. Lo ha rechazado, es decir, la entrada al paraíso. La entrada al paraíso, subhanallah. Igualmente, igual en Sahih al-Bukhari menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, dice: وفي صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. Que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo que las personas más odiadas por Allah son tres. Mulhid fil haram. Un mulhid, es decir, un incrédulo que rechaza la creencia en Allah en el haram. En el haram. El haram es la área alrededor de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, perdón, la mezquita sagrada de Mecca, donde está la Kaaba, esa área alrededor de la mezquita que se llama haram, es la área sagrada que hay juicios específicos que no se pueden hacer en esa área,
que normalmente sí se pueden hacer afuera de esa área, ¿no? Y el Sheikh va a explicar eso con más detalle. Pero un mulhid, un incrédulo que niega la creencia en Allah, en el haram, Allah odia esa persona. وَمُبْتِغِي فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ, ¿no? Y quien busca revivir una práctica preislámica en el Islam. Una persona que quiere poner en práctica en el Islam una práctica preislámica, ¿no? De la época que se llama Jahiliya. Allah también odia a esa persona. Y son de los más odiados. Allah subhanahu wa ta'ala menciona el hadith: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثًا. Las personas más odiadas por Allah son tres. Mencionamos primero el mulhid, el incrédulo que rechaza la creencia en Allah, que esté en el haram, que esté en esa área. Y quien busca revivir una práctica preislámica en el Islam. Y el tercero, o la tercera persona, al-mutallibu dam al-mri'in bighayr haqq li yuhriqa damma, ¿no? Que dice que es, y también aquel que busca derramar la sangre de una persona injustamente, ¿no? Injustamente. Entonces estas son las tres personas que son las más odiadas a Allah subhanahu wa ta'ala, reportado por el Imam al-Bukhari. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice: وقال ابن تيمية قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابيا أو وثنيا أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون. نعم، que Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dijo: y su dicho, una práctica preislámica, incluye toda forma de ignorancia preislámica, ya sea absoluta o restringida, es decir, de una persona más que en otra, ya sean de la gente del libro o los paganos o cualquier otra persona, que por cada oposición a lo que trajeron los mensajeros de Allah sallallahu alayhi salatu wasalam, ¿no? Entonces aquí es decir, yani, que el jahiliya puede ser general el significado, o puede ser específico, depende el contexto y de quién se está hablando. No. Seguimos. Igualmente Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona en Sahih al-Bukhari, igual dice que en el Sahih, o menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, un momento, وفي صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، que en el Sahih al-Bukhari narró Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, un sahabi, que dijo: oh grupo en el Corán son los que recitan el Corán, o recitadores del Corán, yani que en ese tiempo también eran sabios, no eran solamente que pueden recitar el Corán, eran sabios. O grupo de recitadores, o recitadores del Corán, sean rectos, pues si son rectos habrán superado algo grandísimo. Pero si se desvían a la derecha o a la izquierda, habrán extraviado muchísimo. No. Igualmente, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menciona la narración de Muhammad ibn Waddah. Dice: وعن محمد بن وضاح
أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول وذكره. نعم. Que Ibn Wadah mencionó, o que narró Muhammad ibn Wadah, rahimahullah ta'ala, que solía entrar en la mezquita y se paraba junto a los círculos de estudio y decía y narraba el hadith anterior que mencionamos de el hadith de Hudayfa, ¿no? Y Ibn Wadah también dijo, aquí dice yani el Sheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah, dice وقال أنبانا ابن عيينة عن مجالد عن شعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود, يعني que dijo Ibn Wadah que Ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna, nos informó que Mujalid yani, le informó, que Sha'bi le informó, que Masruq informó, que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dijo, ¿no? Que él dijo ليس عام إلا والذي بعده الشر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير. Dice que Abdullah ibn Mas'ud dijo, no hay año que no sea peor que el siguiente. No digo que un año sea más fértil que el otro, ni que un gobernante sea mejor que el otro, sino que yani, dice ولكن ذهاب يعني علماءكم وخيركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينتلم. Subhanallah. Que dice, no estoy diciendo, no digo que un año es más fértil que el otro, o que un gobernante sea mejor que el otro o peor que el otro, sino que sus sabios y sus mejores hombres y personas fallecerán. Y entonces surgirán personas que juzgarán los asuntos según sus propias opiniones. O sea, con sus opiniones y no con conocimiento. Y el Islam colapsará y quebrará. Y esto está colectado en Kitab al-Bid'ah de Ibn Wadah. Now. Y esta es la última narración de este capítulo de Juan. Y empieza Sheikh al-Fawzan sobre este comentario, sobre este capítulo que se menciona. Y dice el Sheikh aquí, yani, pero estoy viendo la hora que ya es cerca sí, vamos a mencionar un poco de la explicación del Sheikh al-Fawzan, empezando este capítulo bi'idhnillah, y aunque no lo terminamos, inshallah, seguimos bi'idhnillah ta'ala. Entonces empieza Sheikh al-Fawzan sobre esto diciendo el capítulo de la obligación de abrazar el Islam o entrar al Islam, y dice el imam menciona esto, que esto muestra la gran ¿cómo se dice? Excelencia o virtud del Islam, mencionando la obligación y gran importancia de aceptar el Islam, porque el Islam, después de mencionar las virtudes y la excelencia del Islam en el primer capítulo, ahora menciona la obligación de entrar a esta gran religión que tiene estas gran características y tiene estas gran cualidades, ¿no? Y una persona sana de su mente no va a rechazar entrar a una religión de verdad, una religión correcta, que tiene la salvación y el éxito de esta vida y la próxima, ¿no? Entonces dice el Sheikh sobre el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ, ¿no?
que quien busca otra religión en vez de la religión del Islam como religión, pues no será aceptado de él. Y esto es así como aquellos que dicen, ellos están sobre din. Ellos están sobre din. Dice el Sheikh, annahum ala din. Wa innahum ya'rifun Allah wa ya'budun Allah min al-Yahud wa Nasara wa ya'bun dukhul fil Islam laysu ala din. ¿No? Que dice, pero ellos, según dicen, conocen a Allah y adoran a Allah, de los cristianos y los judíos, pero ellos rechazan entrar al Islam. Entonces ellos no están sobre el din, no están sobre el din. Y eso es porque yani, el din de ellos o la práctica de ellos fue abrogada. La práctica y la religión de ellos fue abrogada, ¿no? Por el din del Islam. Ahora lo que es válido es la religión del Islam. Esa práctica y esa legislación ya se acabó. Lo que es obligatorio seguir ahora es el Islam. La legislación de Allah es ahora al Islam. Entonces no les beneficia para nada de esa práctica, nada de esa legislación de antes, ¿no? Pero lo que sí les va a beneficiar es entrar al Islam y aceptar el Islam. ¿No? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashab an-nar." No, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Juro por aquel que tiene la alma de Muhammad en su mano, que ninguno de ellos de esas religiones, ya sea de los judíos o los cristianos, que escucha de mí y después muere sin creer en lo que yo traje, es decir, el Islam, excepto que será de la gente del fuego." No. Igualmente dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Kulla ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." El hadith que mencionamos antes, que que toda mi nación va a entrar al Jannah, van a entrar al Jannah excepto aquel que lo rechaza. Y preguntaron al mensajero de Allah: ¿quién lo va a rechazar? "Wa man yaba ya Rasulullah." Dijo: "Man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Quien me obedece entrará al paraíso, y quien me desobedece lo rechaza, es decir, rechaza la entrada. Igualmente el dicho de Sheikh Muhammad Wahab, que menciona la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah dijo, el Altísimo: "Inna ad-din inda Allah al-Islam." Que por cierto, el din de Allah es el Islam. Pero las demás religiones, dice el Sheikh al-Fawzan, فَلَيْسَ دِينًا عِنْدَ اللَّهِ. Entonces no es din con Allah, no es algo que él acepta, لأنه بعد مجيء الإسلام, porque es algo ya cuando llegó al Islam, ya ha llegado el Islam, y no se acepta ninguna religión estando el Islam, o estando el Islam presente, no se acepta ninguna otra religión. Allah no lo acepta subhanahu wa ta'ala de sus siervos, ¿no? Y eso es porque los seres humanos son siervos, son esclavos de Allah subhanahu wa ta'ala, son siervos de Allah. Y el siervo o el esclavo obedece a su señor, obedece a su amo, su señor Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando lo ordena con algo, tiene que obedecer, no tiene ninguna opción, no tiene otra opción, tiene nomás que obedecer con lo que Allah le manda, ¿no? Dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala te ordena con entrar en el Islam, entonces no tienes ninguna otra opción excepto obedecerlo. Dice el Sheikh: فَيَجَبْ عَلَيْكَ دُخُولُ فِي الْإِسْلَامِ طَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. No tienes ninguna otra opción excepto es obligatorio para ti aceptar el Islam, entrar en el Islam obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no?
لأن الواجب اتباع الأمر ولا اتباع الهوى. ¿No? Porque lo que es obligatorio es seguir la orden, el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, y no seguir el deseo, lo que uno desea. Así como vemos que Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, cuando besó la piedra negra que está en la esquina de la Kaaba, la piedra negra Hajar al-Aswad, que él dijo: Wallahi inni li'a'lam annaka hajrun la tadur wa la tanfa. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ¿No? Que dijo Omar al-Khattab cuando antes de besar la piedra negra, dijo: por Allah, yo sé muy bien de que solo eres una piedra, no puedes dañar ni beneficiarme. Si no fuera porque yo miré el mensajero de Allah besarte, nunca te hubiera besado. No. Y ese es siguiendo el ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el Sheikh menciona esto, dice besar el Hajar al-Aswad o besar esta piedra negra no es adoración a la piedra, pero más bien es adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, porque su profeta sallallahu alayhi wa sallam ha legislado eso en un acto de adoración. Igualmente tawaf, caminar alrededor de la Kaaba en círculos así, 7 círculos, el tawaf que se hace alrededor de la Kaaba, no es acto de adoración a la Kaaba, como hasta algunos incrédulos y enemigos del Islam mencionan, que los musulmanes adoramos esta casa, ¿no? En la Kaaba. وإنما هو امتثال لأمر الله عز وجل وعبادة له. ¿No? Pero más bien es cumplir con la orden de Allah y es un acto de adoración hacia Él, subhanahu wa ta'ala. ¿No? فَالشَّعْنُ يَدُورْ مَا أَمْرِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ. Yani que el asunto se va está en lo que Allah ordena y en lo que Allah ha legislado. Lo que Allah ordena y lo que Allah ha legislado. Y no es oponer eso, dice el Sheikh. Y no es oponer eso. Oponer el mandato de Allah es así como hizo Iblis, el Shaitán, oponiendo el orden de Allah cuando lo ordenó postrarse ante Adam alayhi salatu wasalam, y no tomó el orden de Allah, desobedeció a Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ مَصِيرَهُ طَرْدُ وَأَبْعَادِ. Y lo que ocurrió con él es que es el rechazado, el alejado. Allah le ha enviado su maldición a él y su ira sobre él. وَيَدُ بِاللَّهِ. Entonces, rechazar el mandato de Allah no es un asunto ligero, menciona el Sheikh, pero es una obligación que no tenemos otra opción excepto cumplir con cualquier mandato que Allah nos manda. No. Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, perdón, déjame ver nomás cuánto falta nomás de este comentario, si podemos seguir. No, es como 2 páginas el comentario. Aquí vamos a parar ya, Juan, con la aya de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice Allah subhanahu wa ta'ala, o menciona Sheikh Muhammad Wahab, la aya de Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y este es mi camino recto, síguenlo y no sigan los otros caminos, porque los va a alejar o separar de su camino. Y el Mujahid, el sabio de los tabi'in, Mujahid, el alumno de Abdullah ibn Abbas, dijo: aquí el dicho de Allah, subul, los otros caminos, es decir, el bid'a wa shubuhat,
las innovaciones y esos asuntos dudosos o ese desvío que desvía a la gente. Naam. Y aquí vamos a parar y en la próxima clase Be'idhnillah seguimos con el comentario y explicación de nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan Hafidhullah del resto del texto Be'idhnillahi ta'ala. Y aquí terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay preguntas, si puedo ayudar, haré lo posible. Ya Juan, barakallahu fikum. Now. طيب Juan, barakallahu fikum. Entonces, veo que no hay preguntas. Entonces les recuerdo que mañana la clase de Hadith es el estudio del libro Bahjatul Qulub al-Abrar del imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, la alegría de los corazones de los justos. La clase es a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Y me despido. Wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.